selección. Fase de selección número 2. En la sesión anterior habíamos visto un poco, habíamos entrado ya a detallar lo que son los procesos de selección que están regulados en esta nueva normativa de contratación pública, ¿no? Habíamos hecho una revisión un poco a grandes rasgos de lo que, cómo está distribuida los diferentes tipos de procedimientos de selección, las modalidades que están comprendidas en esta nueva norma de contratación pública. Bien, siguiendo con ello, en esta fase de selección tenemos que los que se van a encargar de realizar la selección del proveedor con el cual luego más adelante se va a firmar el contrato, son los evaluadores. En la norma anterior teníamos, se trabajaba fundamentalmente con el órgano encargado de las contrataciones como responsable de los procesos de selección de menor monto, llamémoslo así, y teníamos también el comité de selección. Hoy día, en la norma vigente, establece 3 tipos de evaluadores: el oficial de compra, el comité y el jurado, ¿no? En algunos casos, algunos procesos de selección utilizarán, o la norma nos indica que se requerirá que esté a cargo de un comité, en otros casos habrá un jurado y en otros se establece la necesidad de trabajarlo a través del oficial de compra. Lo importante aquí tener presente es que se busca y se sigue buscando, al igual que en la norma anterior, que quien se encargue de realizar o conducir el procedimiento de selección sea una persona altamente capacitada y con conocimientos, cuando se trata del oficial de compra, con amplios conocimientos en la materia de contratación pública y en el sistema de abastecimiento en general. Entonces, el oficial de compra es un comprador público de la oficina que se encarga de la contratación, y la norma vigente establece los requisitos para tener la condición de comprador público, y lo que se busca es la profesionalización del funcionario, servidor público que está vinculado al proceso de compra, garantizando con ello que se pueda realizar las contrataciones de la manera más técnica, de una manera ampliamente conocedora, no solamente de cómo evaluar y cómo realizar las actividades, sino de toda la cadena de lo que involucra el sistema de abastecimiento. Ese es el comprador público, un profesional altamente capacitado, conocedor de todo el sistema de abastecimiento, y que eso le da la condición especial para poder realizar procesos de selección, encargarse de realizar los procesos de selección de manera óptima, garantizando el objetivo primordial que rescata o resalta esta norma, que es optimizar el valor del dinero. El comité compuesto por 2 compradores públicos de la dependencia encargada de las contrataciones y un experto profesional que cuente con conocimientos técnicos y o experiencia en el objeto de contratación debidamente acreditado. Incluso esta contratación de expertos se hace a través de proceso de selección para garantizar efectivamente que haya una idoneidad de conocimientos especializados que permitan catalogar a esta persona o a estos integrantes del comité en la condición de experto. Luego tenemos al jurado, que son expertos especializados en la contratación, y ellos intervienen fundamentalmente en la evaluación de aspectos técnico especializados, y todo lo demás referido a la evaluación de carácter administrativo, verificación, etcétera, queda en manos de la dependencia encargada de las contrataciones. Bien. Otro aspecto importante a tener en consideración aquí, y lo habíamos hablado en la sesión de ayer, era el documento con el cual se va a estructurar, en el cual se va a estructurar las reglas del proceso de selección. Habíamos indicado que ese documento es un formato estandarizado que se utiliza de manera obligatoria, y a través de la directiva correspondiente se establecen cuáles son esos formatos estandarizados de uso obligatorio. Bien,
Ayer hablamos de la licitación y del concurso público fundamentalmente como procedimientos de selección establecidos en este marco normativo. Eh, Sin embargo, una característica principal que los diferencia de la licitación y el concurso público anterior o de los que se empleaban hasta la norma anterior es la determinación de las modalidades, ¿no? Entonces vamos a irnos un ratito al siguiente, tenemos por acá más adelante una diapositiva que nos indica, ¿no? Los procesos de selección, los tipos de procesos de selección, esta norma los ha em, identificado por modalidades. Nos dice procedimiento de selección o tipo de procedimiento sin modalidad o procedimiento de selección con modalidad diferenciada y procedimiento de selección abreviada, ¿no? Y otras modalidades como la compra pública precomercial, la asociación para la innovación, la subasta inversa electrónica, la comparación de precios y el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos que también lo habíamos mencionado el día de ayer, ¿no? Entonces, este es un aspecto diferencial en relación a la norma anterior. En la norma anterior que teníamos licitación pública eh, y el concurso público, ¿no? Y en las normas anteriores también se hablaba de la licitación pública y el concurso público, pero no había esta suerte de diferenciación en el mismo tipo de procedimiento de selección, la diferenciación por modalidades. Entonces, este es un primer aspecto a tener en consideración en relación a la clasificación de los procesos de selección que tienen el carácter de procesos competitivos, ¿no? Regresamos acá. Entonces, los procesos competitivos sin modalidad tenemos a la licitación pública pura, común y corriente, tradicional, y el concurso público puro. Eh, Estos, a su vez, pueden tener la modalidad abreviada también. La modalidad abreviada que se utiliza bajo determinadas causales que las habíamos explicado ayer. Una de ellas es cuando los procesos, cuando una licitación pública común y corriente o un concurso público común y corriente eh, queda desierto, entonces su siguiente convocatoria será una licitación pública abreviada o un concurso público abreviado. Pero también hay otras causales que permiten realizar una licitación pública abreviada o un concurso público abreviado y ayer habíamos ido detallando ello y hoy ya no vamos a repetir eso, no nos vamos a detener a repetir, pero sí lo vamos a volver a ver en ejemplos específicos poco más adelante. Luego tenemos eh, las otras, la modalidad diferenciada, ¿no? La misma que nos permite, estando en un mismo tipo de procedimiento de selección, nos permite, como su nombre lo dice, diferenciarlo porque se aplica para determinados casos que la norma ha tenido en consideración establecer un procedimiento distinto dentro del mismo tipo de procedimiento de selección. Por ejemplo, si tomamos el caso de la licitación pública, en la licitación pública estaremos en una licitación pública abreviada cuando se trate de bienes bajo el sistema de entrega llave en mano o que incluye el mantenimiento con una cuantía que es superior a los 2 millones de soles. Entonces, la norma nos establece en qué casos haremos una licitación pública diferenciada, en este caso para bienes especializados, ¿no? O también nos dará ciertas condiciones cuando se trate del caso de obras, ¿no? También nos permitirá utilizar la modalidad diferenciada cuando estemos ante obras con precalificación, por ejemplo, ¿no? O licitaciones públicas abreviadas cuando
estemos ante sistemas de entrega específicos de construcción o diseño-construcción, o cuando la cuantía del proceso de selección, según los topes establecidos para el ejercicio presupuestal presente, así lo establezcan. Y para ello nos vamos al cuadrito de los topes de procesos de selección. Por ejemplo, tenemos aquí este es el cuadro que ha sido publicado de manera oficial por el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes para sus diferentes tipos de procedimientos de selección. Una licitación pública tradicional o común sin modalidad se aplica en el caso de bienes para montos iguales o mayores a 485.000, y en el caso de obras para montos iguales o mayores a 5 millones hasta 79 millones. ¿Por qué lo pautea hasta 79 millones? Porque pasado ese monto estaremos entrando a una licitación pública distinta, ¿no? Este cuadro nos pone la licitación pública tradicional. Y la abreviada también se utiliza con esas mismas condiciones para bienes y para obras, pero en el caso de la licitación pública abreviada de bienes nos indica que se aplica de montos mayores a 42.800 y menores a 485.000. Y en el caso de obras mayores a 42.800 y menores a 5 millones. No. En el concurso público de servicios hace lo mismo. Para el caso de servicios en general nos indica que se aplica para montos mayores o iguales a 485.000 soles. En el caso del concurso público para consultorías, nos establece también el monto, consultorías que pueden ser de obra o consultorías en general por montos iguales o mayores a 485.000. En el caso del concurso público abreviado, ¿no? Se aplica, una de las situaciones en las que se aplica es cuando el concurso público ha quedado desierto. Entonces, en esos casos y los otros que establece la normativa de contratación pública, como por ejemplo cuando queremos hacer contrataciones de servicios homologados, utilizaremos la modalidad abreviada. ¿Qué montos de contratación involucra esta modalidad? El concurso público por montos mayores a 42.800 hasta 485.000 soles. En el caso de los evaluadores expertos, que les decía hace un momento, para la selección de evaluadores que tienen la condición de expertos, se debe hacer un concurso público respectivo. ¿Cuáles son los montos establecidos para este tipo de contratación? Va desde 42.800 hasta 100.000 soles. En el caso del concurso público para gerentes de proyectos, la figura de la contratación de gerentes de proyectos se da a razón de que esta normativa de contratación pública desarrolla el proceso de contratación bajo un esquema de gestión de proyectos, ¿no? Y se incorporan figuras como, por ejemplo, los contratos estandarizados. Entonces, el sentido que tiene esta norma o el objetivo que persigue esta norma es que el proceso de contratación o el proceso de compras en general, incluyendo todas sus etapas, la fase de actos preparatorios, la fase selectiva y la fase de ejecución contractual, se gestione adecuadamente bajo un mecanismo especializado, técnico especializado, bajo la visión de gestión de proyectos. Entonces, frente a ello, aparece la necesidad de contratación de gerentes de proyectos, para lo cual se ha diseñado un concurso público para ello, cuyo monto es de 42.800 en adelante hasta 485.000 soles. Luego tenemos el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, que es una modalidad de contratación
que se utiliza para consultorías de obras y para obras por montos mayores a 42.800. Este procedimiento o esta modalidad en realidad no es nueva, esta ya la teníamos en la norma de contratación anterior y el objetivo es que se realice se aproveche el expertise del mercado, el expertise de las empresas especializadas en el diseño arquitectónico y urbanístico, que puedan ellos aportar estos conocimientos y darle valor a a la propuesta que ellos puedan presentar en este sentido, porque usualmente, ¿qué es lo que recibimos como propuestas en nuestros diferentes procesos de selección? Recibimos una oferta técnica y una oferta económica. Una oferta técnica que se ajusta a lo que estamos pidiendo en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o en el expediente técnico para la obra. Y la oferta económica que funciona a eso que está definido en esas especificaciones, términos de referencia o expediente técnico, determinamos cuánto es que consideramos que debemos cobrarle a la entidad por realizar ese trabajo, esa obra o entregarle, proveerle de ese bien. Sin embargo, este tipo de proceso tiene la particularidad de presentar una propuesta muy especializada en la materia eh, de ingeniería, llamémosle así, que es el proyecto arquitectónico. Y como tal, también su sistema de evaluación o su mecanismo de evaluación tendrá un mecanismo diferenciado y lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos cómo es que se hace la evaluación en cada uno de estos procesos de selección. Luego tenemos la subasta inversa electrónica, que ya existía en las normas anteriores, ha ido variando en la forma de aplicación en algunos casos y se mantiene en esta nueva norma de contratación pública. Para este ejercicio presupuestal, sus montos son desde de 42.800 en adelante. Luego tenemos la comparación de precios que va de 42.800 hasta montos iguales a 100.000 soles. Y finalmente la contratación directa que va de montos mayores a 42.800 soles en adelante. Luego tenemos también los contratos menores, de los que ya habíamos hablado, que son las contrataciones que antes estaban fuera del marco normativo de la contratación pública, pero que ahora se han incorporado y se publican en el Pladicop, como esto, que también se ha incorporado como herramienta para una contratación pública eficiente, ¿no? Antes trabajábamos con el SEACE como herramienta, hoy día seguimos trabajando con el SEACE, pero todo esto forma parte del Pladicop. ¿Qué cosa es el Pladicop? Es una plataforma que incorpora todos los sistemas que trabajan con el proceso de compra, ¿no? Tenemos el SEACE, tenemos el módulo de catálogos electrónicos de acuerdo marco. Todo ello está concentrado en el Pladicop de tal manera que se constituye en una herramienta que visualiza en un solo lado, visualiza todas las diferentes actividades que se están realizando en materia de compra pública, garantizando así una, un acceso más fácil a toda la información de la contratación pública, permitiendo transparentar de mejor manera el proceso de compra, pudiendo verse a través de esta plataforma toda la información que nos pueda interesar en nuestra condición de proveedores, en nuestra condición de órgano de control o en nuestra condición de ciudadano común que queremos ver cómo el Estado está invirtiendo el dinero en los diferentes procesos de contratación de cada entidad pública. Bueno, entonces habíamos hablado de los procesos
que se dividían fundamentalmente en competitivos y no competitivos. ¿Cuál es la característica de por qué se denominan competitivos? Porque en estos procesos de selección se busca que haya pluralidad de postores, que haya una competencia sana bajo reglas preestablecidas, que sean objetivas, razonables, congruentes con el objeto de contratación y para ello se establecen una serie de requisitos o condiciones para la ejecución de estos procesos de selección, como por ejemplo la forma de publicitar los procesos de selección de tal manera que a través de esta publicidad que se da a los procesos pueda estarse anunciando el inicio de los mismos para interesar a los potenciales postores. Vamos a hablar en un ratito cómo es que ahí se ha introducido alguna variación también interesante que busca garantizar que con tiempo el mercado, el público objetivo de estas licitaciones que va a participar en estas licitaciones puede estar enterado de ello. Y los procesos no competitivos en los cuales se restringe la competencia, pero no porque no se quiera realizar, no se quiera dar el cumplimiento a esta regla básica de igualdad de trato o pluralidad, sino porque hay determinadas situaciones que nos llevan a tener que enfocarnos en otros aspectos como que resulta más eficiente o resulta más favorable por alguna determinada razón que el Estado recurra a una modalidad o un procedimiento con ciertas particularidades sin privilegiando esas necesidades que favorecen al Estado por encima de alguna publicidad mayor para efectos de participación abierta. Bien, eh, ahora tenemos que siempre los procesos tienen etapas como la convocatoria, el registro de participantes, las consultas, observaciones, esas siguen existiendo, la integración de bases, la evaluación, calificación de ofertas. Todas estas etapas siguen existiendo, pero se han introducido algunos cambios, como por ejemplo el anuncio. Vamos a irnos a una diapositiva específica sobre ello, el anuncio. Normalmente, ¿cómo hacíamos nuestras convocatorias de los procesos de selección? Publicamos a través del SEACE y con ello, a la publicación del proceso de selección, estamos empezando ya la convocatoria del proceso y de acuerdo al cronograma han iniciado las actividades del mismo, lo cual da lugar a que puedan ya registrarse las empresas. Se introduce en esta norma el anuncio de contratación futura. ¿En qué consiste el anuncio de contratación futura? Todos los procesos de selección tienen que recurrir a este anuncio de contratación futura. La respuesta es no. Van a encontrar en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el nuevo reglamento, cuáles son los procesos que sí requieren y cuáles lo tienen, cuáles se les da la posibilidad de que quede como opcional y en otros casos, en qué otros casos no se requiere que cuente con un anuncio de contratación futura. Por ejemplo, una licitación pública para bienes tiene el anuncio de contratación futura de manera opcional. La licitación pública abreviada no requiere un anuncio de contratación futura. ¿Qué cosa es el anuncio de contratación futura? Como su nombre lo indica, es una publicación en la cual se establecen con lineamientos, llamémoslo generales, ¿no? donde se publicita que el proceso que más adelante vamos a convocar un proceso de selección para una determinada adquisición de un bien, de un servicio, de una obra, etcétera,
y que estén preparándose, ¿cuál es el objetivo? Que las empresas se preparen, conozcan cuál es la contratación que se va a hacer más adelante, y vayan conociendo bajo qué alcances se va a hacer esa contratación. Ahora, ¿para qué me sirve? Me sirve o nos sirve en el proceso de contratación, nos sirve para ir avisando a las empresas interesadas que se vayan preparando, es decir, les da mayor tiempo para mirar eh, qué convocatorias tiene el Estado en adelante, cuáles son las condiciones, qué requisitos debo cumplir, si algo me falta, o para ir estableciendo mis alianzas estratégicas con potenciales consorcios, etcétera, para poder participar en las mejores condiciones. ¿Qué me da como ventaja en mi condición de entidad que haga un anuncio de contratación futura? Me permite disminuir mis plazos de mis procesos de selección. Normalmente tenemos un plazo mínimo entre la convocatoria y el registro de participantes. Esos plazos pueden verse reducidos si es que, o el plazo total de ejecución de mi proceso de selección puede verse reducido si es que he recurrido a un anuncio de contratación futura, eh, porque he dado un tiempo adelantado, llamémoslo así, para que las empresas puedan conocer mi contratación, puedan ir viendo el cumplimiento de los requisitos, puedan ir armando sus estrategias comerciales para participar o solos o consorciados, lo que permite que haya un tiempo razonable, un tiempo prudencial, que les da a las empresas la posibilidad de prepararse adecuadamente para participar en las mejores condiciones en los procesos de selección. Les decía, hay casos que la norma establece, en este caso el reglamento de la ley de contrataciones, donde no se requiere ello. Es decir, si convoqué mi proceso de selección, por ejemplo, mi licitación pública para bienes, para realizar una determinada adquisición de un producto, eh, sin una modalidad específica, porque no es un producto especializado, es una contratación de un bien que se encuentra dentro del rango de los montos que establece la ley de presupuesto, que es los 485.000 en adelante para bienes, por ejemplo. Entonces, es un proceso común. Hice mi anuncio de contratación futura, realicé toda mi actividad de procedimiento de selección, pero por alguna razón quedó desierto. Entonces, lo que me toca realizar para volver a convocar ese proceso, la norma me dice, tu siguiente convocatoria será una licitación pública abreviada. Y al ser abreviada, se reducen determinadas situaciones, como por ejemplo, ya no tengo que hacer un anuncio de contratación futura nuevamente, aunque en la primera convocatoria lo haya hecho. Esto ya no requerirá, porque se trata de un proceso que, al ser abreviado, va a reducir también las actividades o los plazos a utilizarse. Otra figura que implementa esta norma de contratación es la forma de participación que van a tener los potenciales postores o las empresas que se interesen en los procesos de selección que esta norma establece. ¿A qué me refiero? Me refiero a las listas de participantes. ¿Cómo es que se ha venido haciendo la participación de las empresas o de los potenciales postores en los procesos de selección? Me intereso en el proceso, miro el proceso publicado en el SEACE y teniendo mi RNP en el rubro que corresponde a ese tipo de contratación, hago mi registro
a través de la plataforma del SEACE. Eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de la aplicación de la norma anterior y las normas anteriores, ¿no? El requisito es tener registro nacional de proveedor del rubro correspondiente a esa contratación, no estar inhabilitado, no estar impedido para contratar con el Estado y puedo registrarme como participante. Otra cosa es que más adelante presente o no presente oferta, pero mi registro de participante es factible de esa manera. Hoy la norma de contratación nueva establece un registro de participantes, o establece que la participación de las empresas puede estar supeditada a una lista abierta donde hago lo mismo, miro el proceso de selección que está publicado en la plataforma del SEACE, cumplo con tener mi RNP de ese rubro, no estar inhabilitado, no estar impedido y me registro. Es una lista abierta para todo aquel que quiera participar. Eh, la norma también establece qué procesos de selección tienen lista abierta y cuáles tendrán una lista cerrada. Obviamente, mayoritariamente los procesos de selección tienen lista abierta y solamente habrán casos muy específicos que la propia norma establece que tendrán la condición de lista cerrada. Por ejemplo, tenemos a la licitación pública para mecanismos diferenciados de adquisición, donde lo que se contrata es tecnología sanitaria o para el tratamiento de enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Este tipo de procedimiento de selección es una licitación pública con modalidad diferenciada y cuyo registro de participantes es un registro de participantes de lista cerrada. ¿Qué quiere decir lista cerrada? Que no todos participarán en este procedimiento de selección, sino que habrá una participación de empresas especializadas del rubro. Y cómo se participa aquí únicamente en la lista de estas empresas que han sido identificadas en la indagación de mercado por parte de la entidad pública que está convocando ello. Y luego tenemos la otra forma, que es la lista abierta con invitación, ¿no? En la lista abierta con invitación, la entidad ha identificado un determinado procedimiento, perdón, ha identificado un determinado grupo de empresas que son conocedoras del rubro, que tienen las condiciones para poder participar en esta contratación, y hace la lista de estas empresas y les cursa una invitación de participación. ¿Qué pasa si yo soy una empresa a la que no le han invitado a participar en este proceso de lista abierta con invitación? ¿Puedo participar? Sí, puedo participar. Me entero que hay el proceso de selección, es un proceso de selección con lista abierta, pero con invitación, y puedo participar en ello a pesar de no estar en la lista de invitados. Bien, a diferencia de la lista cerrada, en la cual yo no puedo participar en ese proceso de selección, porque la característica de este proceso es que tiene una lista cerrada y solo participan en estos aquellos que forman parte de esa lista. Entonces tenemos que la forma de participación en los procesos de selección bajo este marco normativo nuevo hace una diferenciación de participación por lista abierta, participación por lista abierta con invitación y participación por lista cerrada. Participación por lista abierta, en la que todos los interesados libremente pueden participar. Participación con lista abierta con invitación, en la que hay una lista de invitados, pero si no estoy invitada y estoy interesada, puedo participar. Y procesos de selección con lista cerrada, en la que solo participan aquellos que forman parte de esa lista cerrada. Luego tenemos que también de este proceso de selección, no les he puesto la diapositiva, este proceso de selección, perdón, esta norma de contratación incorpora
la, dentro del sistema dentro del tipo de evaluación, la evaluación simultánea o la evaluación económica posterior. Esto en realidad no es tan nuevo, esto ya lo veníamos haciendo desde la norma anterior. Teníamos, por ejemplo, ¿qué es lo que usualmente se realiza? Presentamos nuestra oferta técnica, presentamos nuestra oferta económica, se termina de hacer la evaluación técnica y esto nos otorgan puntaje, etcétera, y luego si se pasa el puntaje mínimo se pasaba y bajo determinados requisitos establecidos en las bases, se pasaba, los primeros lugares pasaban a la siguiente fase para la evaluación económica y luego la verificación de los requisitos de calificación. A grandes rasgos, eso era lo que se hacía en la norma anterior. Hoy, en esta normativa, tenemos que la evaluación económica podrá ser simultánea a la técnica cuando, por ejemplo, el precio es factor de evaluación. Cuando el precio es factor de evaluación, no requiere hacerse de manera separada, entonces se hace de manera simultánea junto con la evaluación técnica, se suma todo el puntaje obtenido y se determina el ganador. Y será posterior cuando tenga determinadas condiciones que requieran analizar diversos aspectos en relación a las ofertas económicas. Entonces, y la norma establece, la norma de contratación pública, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece qué tipo de procesos de selección tienen evaluación económica simultánea y cuáles tienen evaluación posterior. Por ejemplo, tenemos que la licitación pública sin modalidad de bienes tiene evaluación simultánea. La licitación pública para bienes especializados tiene una evaluación económica posterior. La licitación pública abreviada tiene una evaluación simultánea. Habíamos dicho que la licitación pública abreviada lo que trata es de ejecutar el proceso de selección, realizar el proceso de selección en tiempos más cortos. Ya ha habido un anuncio de futuro, de contratación futura. Esto hemos cumplido con hacer todas las fases dentro de los tiempos establecidos, pero a pesar de ello no ha habido respuesta del mercado. Entonces, en la siguiente vamos a tener algunas variaciones en tiempo, en plazos y en formas de evaluación, bien como la evaluación económica combinada. Luego, ¿qué más tenemos como elemento diferenciador en los procedimientos de selección? Ahí nos vamos para eso, el cuadrito, aquí. Em, el cuestionamiento a las bases. En los procesos de selección en que teníamos a cargo, o en la nomenclatura que teníamos a cargo cuando utilizamos la ley anterior, tenemos que se tenía la etapa de consultas, observaciones, y cuando no estábamos de acuerdo con el pliego absolutorio, recurríamos a una siguiente instancia que era el OCE, para elevando las observaciones para su correspondiente integración. Todo ello hoy se denomina cuestionamiento a las bases, ¿no? Está dentro de una actividad denominada cuestionamiento a las bases, dentro de la cual se realizan todas estas actividades. Otra actividad que se incorpora en el cronograma o en las actividades de los procesos de selección es la precalificación. Ojo que no todos los procedimientos de selección tienen precalificación, solamente algunos. Por ejemplo, ¿cuál tiene precalificación? La licitación pública para bienes especializados. ¿Cuál no tiene precalificación? La licitación pública para bienes
la licitación pública sin modalidad, la común, para bienes no tiene precalificación. La licitación pública para bienes especializados sí tiene una etapa de precalificación. ¿Por qué? Porque al tener productos especializados requiere identificar en esta etapa de precalificación quienes tendrán que cumplir determinados requisitos para poder participar en la siguiente fase, que es la fase de evaluación, de presentación de ofertas y evaluación de las mismas, ¿no? Em, eh, ¿Qué otro aspecto tenemos en relación a ello? La evaluación del pliego de consulta, si requiere o no requiere elevarse a OCE. En la licitación pública de bienes sin modalidad se cumple con la elevación de las observaciones a la OEC. En el caso de la licitación pública abreviada no se requerirá realizar esta elevación. Tendremos, por ejemplo, también en qué otro caso no se requiere su cronograma de actividades no prevé la elevación de observaciones a una instancia superior en la licitación pública de mecanismos diferenciados para adquisición o contratación de tecnología sanitaria o para la contratación de tecnología para el tratamiento de enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Este procedimiento de selección se caracteriza por tener una lista cerrada, ¿no? Por estar realizado con jurado y no tiene elevación de observaciones a OEC, perdón, como siguiente instancia, sino que se agota en el equipo evaluador que ha tenido a cargo este procedimiento de selección, que es el jurado. Bien. ¿Qué más tenemos a nivel de aspectos diferenciadores de las etapas de este procedimiento? La negociación. La negociación no lo teníamos dentro de las actividades de nuestros diferentes procedimientos de selección. Hoy en día hay algunos procedimientos que están regulados en esta norma que tienen una etapa de negociación. Por ejemplo, la licitación pública para contratación de tecnología sanitaria tiene una etapa de negociación. Inicia con su convocatoria, luego tiene el registro de participantes, una etapa de negociación, evaluación de ofertas definitivas y otorgamiento de buena pro. ¿Qué cosa es la negociación? ¿Qué hacemos en la negociación? En la negociación, primero, la empresa o el postor presenta una oferta inicial. En base a esta oferta inicial se procede a hacer una revisión de la misma y a buscar las mejores condiciones respecto de ella y a poder identificar en esta etapa de negociación qué aspectos le son en la entidad requiere em, identificar como importantes o necesarios en esta contratación y luego, una vez que haya cerrado esta fase de negociación, procederá a la evaluación de ofertas definitivas. ¿Por qué se introduce esta fase de negociación en este tipo de procesos? Refiriéndonos, por ejemplo, a la licitación pública de adquisición de contratación de tecnología sanitaria o para tratamientos de enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Al tratarse de contrataciones muy especializadas, la entidad puede necesitar que el mercado especializado, que en este caso son las empresas participantes, le ayuden, vamos a utilizar ese término, le ayuden a poder encontrar las mejores condiciones para la provisión de estos productos. Entonces, ¿cómo consigue ello? Pidiéndoles una oferta inicial y en esta oferta inicial
lo que va a hacer la entidad es identificar todas esas fortalezas que permiten que la entidad luego pueda determinar qué cosa de esta oferta inicial le resulta siendo lo que más requiere y que en base a ello va a formar su, llamémosle, su requerimiento definitivo. ¿Ah? Y en base a ello es que va a pedir una oferta definitiva sobre la base de lo que se haya negociado, eh, llámese en temas de características, llámese en temas de formas de entrega, plazos de entrega, condiciones de comercialización del producto, etcétera, que puedan no ser posibles de ser conocidas por la entidad a ciencia cierta para el inicio de su licitación y que recibiendo ofertas iniciales del mercado, de las empresas interesadas, va a poder contar con esta información. Dado que hay esta necesidad de agenciarse de información que permita poder delimitar el requerimiento final, llamémoslo así, se trabaja con una lista cerrada. Una lista cerrada, es decir, se ha invitado a empresas muy especializadas a quienes se les dice, mira, esto es lo que quiero comprar, estos son los lineamientos, esto es lo que he podido determinar, pero hazme una oferta inicial y qué más o bajo qué otras condiciones de comercialización, técnicas, formas de entrega, etcétera, puedes darme las condiciones más óptimas para la provisión de este producto, por ejemplo. Entonces, estas empresas que son las especializadas del rubro, que conocen su mercado, que saben cómo se comercializa, que pueden presentarme algún aspecto mejorado en relación a lo que inicialmente he definido como entidad, me van a presentar en sus respectivas propuestas iniciales, ofertas iniciales. Es eso lo que se va a negociar, la entidad revisará, mirará, preguntará y sobre ello, una vez que haya definido con qué se queda, sobre eso le va a decir, ahora sí, preséntame una propuesta definitiva. Dado que eso no es tan sencillo de analizar, revisar, evaluar, porque son aspectos muy especializados, el evaluador que va a tener a cargo o el tipo de evaluador que va a tener a cargo este proceso de selección no es el oficial de compra, no es un comité conformado por conocedores de la compra pública, sino va a ser un jurado que está formado por expertos de este rubro que van a ser los que van a analizar estas ofertas iniciales, van a desarrollar la etapa de negociación y luego en la evaluación de ofertas definitivas van a poder identificar y seleccionar cuál de ellas es la que mejores condiciones técnicas ofertan. Y luego la evaluación económica será posterior. Acá no hay una evaluación económica simultánea, sino posterior. Bien, entonces esto es una particularidad de estos procesos de selección que se introducen en esta normativa de contratación pública. ¿Qué otro aspecto tenemos diferenciador en esta normativa de contratación pública? Tenemos los procesos no competitivos, ¿no? Los procesos no competitivos en normas anteriores se denominaban exoneraciones, exoneración de proceso de selección. Luego cambió de nomenclatura y eso se denominaba contrataciones directas por causal, ¿no? Hoy día están en la categoría de procesos no competitivos y las modalidades o las causales por las cuales se aplican son causales
específicas, así como había en la norma de contratación anterior. Contratación de proceso no competitivo entre entidades, por ejemplo, se realiza cuando una entidad requiere dotarse de un bien o servicio determinado y para ello recurre a otra entidad pública para que le provea de este bien. Ahora, una regla básica del Estado es que por, por norma constitucional, por disposición constitucional, el Estado no realiza actividad empresarial, el Estado no se comporta como dentro del mercado como un comprador más o como un vendedor más. El Estado, su función es realizar, brindar servicio público. Pero entonces, si esto es el parámetro constitucional, ¿por qué habrá esta figura de contratación entre entidades? La contratación entre entidades es un tipo de procedimiento de selección no competitivo que se utiliza solo cuando se cumplan condiciones que el mercado no las puede dar y que adicionalmente a ello, contratar entre entidades resulta mucho más ventajoso que recurrir a ese mercado inexistente o muy muy limitado. Entonces se da como una situación muy particular. No es que cualquier contratación yo puedo lanzarla, puedo convocarla y decir, bueno, voy a contratar, vamos a hacer una contratación entre entidades. La norma nos pone ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, nos dice que aquella entidad a la que quiero contratar, si es que quiero hacer una contratación no competitiva entre entidades, no actúe como proveedor y esto es decir, no se desarrolle como una empresa del Estado realizando actividad empresarial de manera habitual. La condición de habitualidad se cataloga considerando que esta entidad pública no haya hecho más de 2 contratos o no haya celebrado más de 2 contratos respecto de ese objeto de contratación en los últimos 12 meses. Si ha realizado más de 2 contratos en los últimos 12 meses respecto de esa contratación, se entenderá que tiene una actividad habitual de carácter empresarial, entonces ya no se le puede contratar para estas actividades bajo la figura de contratación entre entidades. Otro procedimiento de selección que tenemos que no competitivo es la situación de emergencia. Em, para estas contrataciones de situación de emergencia se establecen como condiciones que se busque a través de ellas atender necesidades que han surgido producto de un evento catastrófico o que sean para prevenir que se produzca un daño mayor a razón de un inminente riesgo de eventos de la naturaleza, por ejemplo. Entonces, esta causal tiene un condicionamiento a determinadas situaciones para proveer bienes o servicios estrictamente necesarios para atender la situación de emergencia o para paliar los efectos de lo que, o para evitar que se produzcan mayores daños ante una situación inminente. La situación de desabastecimiento es otra de las figuras que permiten un proceso no competitivo. Se configura esta situación de desabastecimiento inminente cuando haya ausencia de un determinado bien o servicio debido a que ha ocurrido una situación extraordinaria e imprevisible. Esto ya está regulado de manera muy similar en la norma anterior y en la norma a lo largo del tiempo y las opiniones que ha emitido
antes OCE, siempre han resaltado que el desabastecimiento deba provenir de una situación extraordinaria e imprevisible, no debiendo considerarse como desabastecimiento la desidia administrativa, la deficiente programación de necesidades, sino el desabastecimiento es habiendo tomado todas las previsiones del caso, habiendo hecho una adecuada programación de mis necesidades, a pesar de ello, surge una situación ajena a mí, una situación que cambia ese estándar de normalidad en el cual yo había hecho una programación como entidad para atender una necesidad y esto queda desbordado frente a mi programación, de tal manera que lo que tenía previsto adquirir o lo que he adquirido a través de una determinada contratación resulta siendo insuficiente para atender esta necesidad. Entonces, nos lleva al extremo de que para poder aplicar la contratación por desabastecimiento inminente tenemos que estar ante una situación de acontecida, no, falta de un bien o de un servicio por una situación extraordinaria e imprevisible que afecte o impida que la entidad pueda continuar desarrollando normalmente sus actividades para cumplir las funciones para las cuales se ha creado una determinada entidad pública. Por ejemplo, en algún momento, tiempo atrás, en un ministerio ocurrió lo siguiente. El despacho ministerial asigna una determinada cantidad de vehículos para el ministro y determinados funcionarios que forman parte de su despacho. Bien, entonces, tenían que ir en comisión de servicios, una comitiva, tanto el vehículo del ministro con dos vehículos más de sus asesores del despacho ministerial, que también tenían vehículos individuales asignados, ¿no? Con chofer, con eso. Resulta que la comisión de servicios iba a involucrar como 3 a 4 días porque tenían que viajar a lo largo del territorio nacional haciendo una serie de actividades. Y el área eh, de vehículos y talleres, que era la responsable de tener el control de todo esto, comunica que no hay combustible suficiente para abastecer los vehículos. Es decir, no es que se tenían tanques de combustible, sino que se tenía un contrato de provisión de combustible en determinados lugares del territorio nacional. Se podía recurrir, fue uno de los requisitos que se puso para poder hacer esa contratación, ¿no? De tal manera que cuando la comitiva saliera, pudiera abastecerse donde se pudiera encontrar un grifo donde abastecerse de combustible con cargo al contrato que se tenía suscrito para ella. Resulta que por alguna razón la comitiva salía y no se tenía ya saldo en ese contrato para poder seguirse abasteciendo de combustible. Entonces, se quería alegar una contratación rápida, llamémosle así, una contratación directa por la figura del desabastecimiento inminente. Sin embargo, así en seco, si miramos en plano este caso que les estoy contando, si esto deriva de una desidia administrativa, de no haber tomado las previsiones del caso para que se pueda
tener un nuevo contrato de combustible a tiempo, ¿no? O para que se pueda contar con el abastecimiento permanente del combustible, no estaríamos en un caso de situación de desabastecimiento inminente, que requiere que se trate de una situación imprevisible, extraordinaria, ¿no? Que escape de toda previsibilidad. Entonces, si esto proviene de una desidia administrativa, de un olvido, etcétera, no podemos calzarlo dentro de la figura de desabastecimiento inminente. Otro caso que se tuvo de esto en el que se buscó aplicar esta figura del desabastecimiento inminente era, por ejemplo, el servicio de alimentación dentro de un ministerio también. Este ministerio tenía contratado el servicio de alimentación para 1.500 personas. Y todos los días se daba menú y el número de cenas sí era reducido porque era para determinados equipos de trabajo que se quedaban a realizar X actividades. Entonces, esto es lo que se tenía contratado, 1.500 raciones diarias de almuerzos. Resulta que la entidad convoca, ese contrato ya estaba por vencer, la entidad convoca el proceso de selección nuevo, lo convoca a tiempo, eh, previendo los tiempos que toma realizar el proceso de selección para poder calzar, terminar ese proceso y tener adjudicado al nuevo ganador, o si es que la misma empresa que estaba dando el servicio también participaba, pudiera eventualmente suscribir un nuevo contrato para la provisión del servicio de alimentos. Resulta que en el proceso de selección, el proceso de selección se alargó, se extendió más allá del tiempo previsto normalmente. ¿Por qué razón? Uno, porque se cuestionaron las bases, se elevaron las bases a OCE y llegadas las bases a OCE, OCE determinó que tenía regulaciones que no se ajustaban a los parámetros de la normativa de contratación pública de esa época y que eran errores insalvables que daban lugar a la nulidad de las mismas y que había que retrotraer y volver a hacer la elaboración de bases. Entonces, primer retraso. Se corrigen esas deficiencias, se continúa con las actividades, se vuelve a realizar las actividades y nuevamente vuelven a cuestionar determinados aspectos de las bases, se eleva a OCE, pero en esta oportunidad OCE no da la razón, bajan las bases y quedan integradas conforme a lo que estaba establecido ya en el pliego de absolución de observaciones, de consultas y observaciones. Bien, pero el hecho de la elevación a OCE también tomaba un tiempo, ¿no? Se reciben ofertas y se evalúan, se establece el ganador del proceso de selección y el que queda, no me acuerdo si en segundo o tercer lugar, cuestiona el resultado del proceso. ¿Quién era el que cuestionaba el resultado del proceso? Era la empresa que tenía vigente su contrato de provisión de alimentos, de raciones alimenticias en ese ministerio. Bueno, cuestiona el proceso de selección, hay que llevarlo al Tribunal de Contrataciones del Estado, era un monto que involucraba una contratación de competencia del Tribunal de Contrataciones, se tiene que gestionar todo lo que es el proceso de apelación del resultado de esa buena pro y en ese proceso, en esa etapa de recurso de apelación,
se determinó que efectivamente la evaluación no se había ajustado a los parámetros establecidos en las reglas del proceso de selección y que había error en las evaluaciones y tenía que volverse a hacer la evaluación, a calificarse lo que no se había calificado y volver a tener un resultado. Entonces, todos estos aspectos que les estoy contando generaron que el contrato del proveedor que tenía brindando el servicio de alimentación tuviera una contratación complementaria en el tiempo que ya había excedido el tiempo del proceso de selección, hicieron una contratación complementaria, terminó el periodo de la contratación complementaria y el monto de la contratación complementaria, ya no podían seguirlo extendiendo más y se quedaron en una situación de desabastecimiento inminente. Entonces querían recurrir a la contratación perdón, se quedaron en una situación de desabastecimiento y querían recurrir a una contratación directa bajo la figura del desabastecimiento inminente. La pregunta que cabía hacerse allí era, ¿realmente estamos en una situación de desabastecimiento inminente como la norma lo establece, que para configurarse una situación de desabastecimiento inminente es la ausencia de un bien, lo cual ha ocurrido por una situación extraordinaria e imprevisible? Estábamos ante una situación extraordinaria e imprevisible si el primer retraso se produce por error en las bases, por deficiencia de las bases. Podemos decir que eso es una situación extraordinaria e imprevisible. Segunda situación que genera retrasos, la elevación de observaciones, la segunda elevación de observaciones a OCE sin resultado favorable para la empresa que pidió la elevación. Ese segundo momento era una cuestión que no la podíamos controlar, era un derecho de las empresas participantes cuestionar las bases, elevándolas y pidiendo que sean vistas por una instancia superior, como era el OCE, y que escapaba de todo manejo o de todo control del comité de selección de esa época. El siguiente hecho que motiva otra vez un retraso es la impugnación del resultado del proceso, que termina dándole la razón parcialmente al impugnante, haciendo que regrese a manos del comité para que corrija la evaluación, vuelva a evaluar y asigne los puntajes correspondientes a los documentos que había desestimado evaluar por las razones equivocadas. Entonces, había varias situaciones en este caso que les estoy narrando que acreditaban que la situación del desabastecimiento, la ausencia de contar con un contrato o con la posibilidad de contar con las raciones alimenticias en la entidad no se había producido por hechos extraordinarios e imprevisibles, sino por propias deficiencias administrativas de la entidad, de los órganos responsables de la contratación, que habían hecho que se llegara a una situación de retraso. Los tiempos que se habían establecido para el momento en que se convoca el proceso de selección, con los tiempos que habían considerado, eran tiempos muy justos para un proceso de selección en un escenario ideal, donde convocas, nadie se queja, todo va bonito, se adjudica, no se eleva a OCE, esto se adjudica y nadie se queja sobre el resultado. Era el escenario óptimo en el cual se había, el escenario ideal dentro del cual se había tomado los tiempos, es decir, se había esperado casi hasta último momento para poder hacer la convocatoria del nuevo proceso, de la nueva contratación, y en consecuencia al haberlo hecho casi a último momento, había dado lugar a que todas las situaciones que se habían salido del manejo y control que legítimamente las empresas
participantes del proceso activaron, dio lugar a que no se pudiera tener ya un control de los tiempos que esto iba a demorar y en consecuencia se cayó en un desabastecimiento. Esta ausencia, este desabastecimiento no tiene las condiciones para calzar en una contratación de esta naturaleza. En consecuencia, si se utiliza la figura del desabastecimiento inminente, el resultado es que va a haber una acción de control que va a determinar que las causales no son situaciones extraordinarias ni previsibles y va a pedir que se determine la responsabilidad de aquellos que originaron esa situación de desabastecimiento y en consecuencia aplicará las sanciones correspondientes. Esta figura del desabastecimiento pide que dentro del acto que aprueba el desabastecimiento se ordene el inicio del análisis para determinar las responsabilidades que correspondan cuando el sustento del desabastecimiento dé lugar a que de allí se desprenda que la conducta u omisión de los servidores de la entidad contratante hubiese originado la configuración de esta causal. Entonces lo que se busca es verificar si realmente ha habido una situación extraordinaria o imprevisible. Luego tenemos otro proceso competitivo que es la del proveedor único. En esta contratación se busca que la verificación de los bienes o servicios o consultorías que se quieren contratar bajo este tipo de procedimiento solo pueden obtenerse de un determinado proveedor en el mercado peruano debido a patentes, debido a permisos, debido a exclusividad de distribución, entre otras fuentes de información documentadas que permitan acreditar esta condición. La condición de proveedor único tiene que verse configurada sobre la base de algún derecho de titularidad, de alguna titularidad por razón de propiedad intelectual, propiedad industrial o por razones de exclusividad de distribución. Entonces, busco en el mercado peruano, no hay quien más pueda proveer ese producto en el territorio nacional, entonces, o hay uno solo que tiene la titularidad de distribución a nivel América del Sur, por ejemplo, o tiene la propiedad intelectual de un determinado producto y por lo tanto nadie más lo puede comercializar, entonces estamos ante una situación de proveedor único y no tenemos la posibilidad de recurrir al mercado en general a través de un proceso competitivo. El caso del proceso no competitivo por causal de servicios personalísimos. Los servicios personalísimos han pasado por variaciones a lo largo del tiempo. Inicialmente, los servicios personalísimos se contrataban se utilizaban para contratar servicios de personas, servicios especializados de personas naturales. Luego cambia la normativa y se incorpora dentro de los servicios personalísimos la contratación de personas naturales y jurídicas. Luego vuelve a cambiar la normativa y se retira la contratación bajo servicios personalísimos de personas jurídicas. Y hoy en día lo que se tiene es que a través de estas contrataciones se puede contratar servicios especializados, profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos prestados por personas naturales. ¿Y por qué se suprime la contratación por servicios personalísimos de personas jurídicas? Porque cuando hablamos de servicios personalísimos, estamos hablando de servicios especializados de un profesional que ha adquirido ese expertise por el ejercicio profesional, por su preparación académica, por sus cualidades personales. Entonces, el servicio personalísimo involucra que una determinada persona natural ha llegado a tener una condición especial de expertise que hace que su servicio sea muy especializado y en consecuencia es esa persona a la que queremos contratar para un servicio determinado. La persona jurídica no adquiere, no tiene esa expertise. Detrás de la persona jurídica hay personas naturales. La persona jurídica es una ficción
jurídica, porque las empresas son una ficción jurídica eh, que se configura para el desarrollo de actividad comercial, más no así la persona jurídica va adquiriendo expertise. Detrás de la persona jurídica hay personas naturales que son las que desarrollan el trabajo y son ellas las que adquieren el expertise, la experiencia, la especialización, la alta capacitación, son estas personas naturales. Entonces, el servicio personalísimo está vinculado estrictamente con ese expertise obtenido por la persona natural en el ejercicio profesional a lo largo del tiempo y su preparación académica a lo largo del tiempo. Entonces, es por eso que en el momento, en la norma de contratación pública más atrás, que se incorporó el servicio personalísimo para personas naturales y jurídicas, se desnaturalizaba esta figura. Es por ello que luego se corrige y queda, vuelve a su origen, que es la aplicación del servicio personalísimo solo para personas naturales. Y así está hoy en día también. Para poder aplicar esta figura, la entidad tendrá que acreditar la especialidad del proveedor, ¿no? Que esté relacionada con su conocimiento profesional, artístico, científico, tecnológico, que permita satisfacer la complejidad de lo que quiero contratar, del objeto contractual. Su experiencia reconocida en la prestación del servicio es lo que lo califica como un profesional que calza dentro de la figura del servicio personalísimo. Al tener esta condición, ¿no? Al estar enfocada esta contratación al expertise adquirido por una persona, en consecuencia, este servicio no se puede subcontratar, porque al que subcontrato, aunque sea una parte pequeña, no es la persona que ha adquirido esa expertise, especialidad, etcétera, que han dado lugar a que yo como entidad lo contrate bajo un proceso no competitivo. Entonces, dado que esto está vinculado estrictamente con la experiencia, expertise adquirido por esta persona natural, no se le permite, no se permite en ese tipo de contratos la subcontratación. Luego tenemos los servicios de publicidad estatal o para el Estado. En este caso, la contratación de estos servicios corresponde a aquellos que se van a prestar o se van a brindar directamente por los medios de comunicación. O aquellos contratados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales en virtud del financiamiento público indirecto a las organizaciones políticas conforme a la normativa vigente al respecto. Bajo la figura de servicio de publicidad para el Estado, no se puede contratar a empresas que brindan servicios de intermediación de contratación de publicidad estatal, sino directamente con los medios de comunicación, directamente con la estación radial, directamente con el canal de televisión, con el medio de publicidad escrita, etcétera. La otra modalidad de contratación de bienes o servicios con fines de investigación, desarrollo e innovación. También es una contratación que requiere realizarse por proceso que la norma establece que se contrata por proceso no competitivo, y las condiciones que establece la norma para poder utilizar esta contratación es que se trate de bienes o servicios que son directamente utilizados en las actividades de investigación, desarrollo e innovación en el ejercicio de las funciones de la entidad que quiere realizar esta contratación. Es decir, no la puede utilizar cualquier entidad, sino las entidades que realicen investigación, las entidades que se dedican a hacer innovación son estas que en ejercicio de sus funciones realizan estas actividades, en consecuencia pueden recurrir a este tipo de contratación. Adicionalmente a esto, tiene que la entidad contratante debe encontrarse en el nivel de ejecución del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el SINACTI.
Es decir, no cualquier entidad que realiza que tienen sus funciones innovación, desarrollo, puede utilizar esta causal. Y tercera condición es que cuente con la certificación emitida por los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el PRONACTI, cuando el bien o servicio es contratado para actividades de innovación, desarrollo e investigación dentro de un proyecto de este tipo, considerado como tal por la normativa correspondiente a ciencia, tecnología e innovación. Eh, entonces, esta causal no está abierta para ser aplicada por cualquier institución del Estado, sino aquellas que tienen estas condiciones que he mencionado anteriormente. Luego tenemos un proceso competitivo para adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad privada. Aquí hay un aspecto diferencial en relación a la norma anterior. La norma anterior nos hablaba del arrendamiento, adquisición, acondicionamiento y arrendamiento de bienes inmuebles. Esto, como decía la norma anterior, decía de bienes inmuebles existentes. No. Esta norma hace una relativa variación en la denominación. ¿No? Esta norma denomina adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad privada. Esta contratación puede incluir el primer acondicionamiento, hasta allí va muy similar a la norma anterior. ¿Destinado a qué? ¿A qué está destinado esta primer acondicionamiento? A habilitar el espacio físico del inmueble que estamos arrendando, adecuándolo a las dimensiones, espacios, equipamiento, etcétera, que se requieran por parte de la entidad que está contratando ese arrendamiento para poder realizar sus funciones. El contratista, en este caso, es el responsable de ejecutar todas las prestaciones involucradas en el contrato. El contratista es el dueño, por ejemplo, es el dueño del inmueble, me arrienda el inmueble. Él, vamos a hacer el arrendamiento del inmueble. También debe realizarse el acondicionamiento, es decir, todo ello debe formar parte de un solo contrato dentro de esta figura del arrendamiento de bienes inmuebles. Luego tenemos la contratación de servicios especializados para asesoría o defensa de funcionarios. Aquí nos dice servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para defensa de funcionarios, exfuncionarios, servidores, exservidores, miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Y esto se va a configurar dependiendo de la norma respectiva de la materia de defensa de funcionarios, cuando así se establezca que procede la defensa correspondiente. Luego tenemos la contratación también de asesoría legal o técnica en la defensa de entidades contratantes en procesos arbitrales o judiciales. Las entidades, cuando tienen controversias con sus contratistas, deben utilizar los mecanismos de solución de controversias que la norma establece: conciliación, arbitraje, junta de resolución de disputas si es que fuera una obra, etcétera. Entonces, lo que permite esta causal es que si la entidad requiere asistencia legal o de asesoría legal o técnica para defender sus intereses en procesos arbitrales o en procesos judiciales, puede contratar a terceros. ¿Quién realizará esto? La Procuraduría Pública respectiva de la entidad, o lo que haga a sus veces va a sustentar la necesidad de esta contratación y elaborará el requerimiento para garantizar la adecuada defensa de los intereses del Estado. En este caso, la entidad contratante, previo sustento de la Procuraduría, puede aplicar este supuesto
para procesos arbitrales o judiciales que están por iniciarse, así como para aquellos que ya se encuentren en curso. En principio, el ejercicio de la defensa de los intereses del Estado frente a reclamaciones en la vía arbitral o en la vía judicial, o incluso en los procesos de conciliación, lo ejerce la Procuraduría Pública de la entidad o quien haga sus veces para el caso de las entidades que no tienen Procuraduría Pública. Sin embargo, eh, a veces la materia es muy especializada o requiere cierta expertise en algunos aspectos que la Procuraduría no tiene o no cuenta con personal suficiente, o suficientemente capacitado en estas materias que pueda adentrarse en las particularidades de una determinada contratación. Entonces, en esos casos, la Procuraduría puede pedir apoyo a través de la contratación de una asistencia técnica para defender los intereses de la entidad o incluso una asistencia legal especializada en esta materia específica. Luego también se puede recurrir a estos procesos no competitivos cuando, a ver, permítame, se puede recurrir a estos procesos no competitivos en los casos de prestaciones no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo. ¿Qué es lo que pasa? Si un contrato, lo normal es que la ejecución contractual culmine satisfactoriamente, el proveedor nos entregue el producto, el bien o el servicio o la obra, le pagamos, le damos conformidad y todos felices y contentos. Pero puede darse el caso que el contrato tenga una terminación anticipada por incumplimiento de obligaciones contractuales de alguna de las partes, y frente a ello estemos ante una situación de resolución de contrato. O puede ser que el contratista está ejecutando el contrato y encontramos que el contrato está viciado por alguna causal de nulidad y se declara nulo el contrato, y quedan prestaciones por ejecutar. Entonces, ante una terminación anticipada del contrato por resolución del mismo o por declaración de nulidad, cuando quedan prestaciones pendientes por ejecutar, se puede hacer uso de la contratación directa, a través de un proceso no competitivo por esta causal, y va a proceder cuando, en caso se haya iniciado la ejecución de prestaciones del contrato resuelto o declarado nulo, el área usuaria, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, va a ajustar el requerimiento solo a aquellos aspectos que resulten necesarios para viabilizar la contratación de aquello que no se ejecutó en el contrato o que se ejecutó de manera deficiente. Así como aquellas disposiciones específicas que hubieran generado controversias que dieron lugar a la resolución de contrato de corresponder. No se pueden modificar aspectos que cambien el objeto, la naturaleza o la finalidad de su contratación. Entonces, aquí ha parametrado un poco más, en comparación con la norma anterior, ha hecho un poco más de ajuste en los elementos que componen el supuesto de hecho que da lugar a que se puedan contratar prestaciones no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo. Luego, también se puede contratar a través de procesos no competitivos los servicios de capacitación que sean de interés de la entidad contratante con instituciones nacionales autorizadas o extranjeras especializadas. Sin embargo, estas contrataciones requieren tener ciertas condiciones, cumplir ciertas condiciones. Una de las condiciones es que el proveedor sea una institución o una entidad educativa nacional, que se encuentre acreditada conforme a las normas emitidas por el sector educación a través del CINEACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Es decir, si vamos a contratar una institución educativa, esta tiene que estar acreditada por el CINEACE para poderla contratar por la figura de proceso no competitivo. Segundo requisito, en el caso que el proveedor sea una entidad extranjera, esta deberá tratarse de un organismo internacional especializado y acreditado por una agencia acreditadora extranjera conforme a los lineamientos del CINEACE.
En el supuesto que la capacitación sea prestada por un organismo internacional, este debe tener entre su finalidad u objeto la prestación de servicios de formación, capacitación o asistencia técnica. No es que cualquier organismo público puedo contratar, perdón, cualquier organismo internacional lo puedo contratar para realizar esta actividad. La entidad extranjera, la institución extranjera tendrá que dedicarse a este rubro y acreditarlo ello de acuerdo a los lineamientos del CINEASTE para poder hacer la contratación. Es decir, no se puede contratar cualquier institución educativa, tiene que pasar por estos lineamientos o por estos requisitos para poder hacer la contratación por un proceso no competitivo. ¿Qué pasa si quiero contratar los servicios de capacitación, pero no quiero poner esas limitantes del cineaste? Entonces no podré aplicar esta causal y tendré que hacer un proceso de selección común y corriente, abierto, competitivo, según los lineamientos generales de los procesos de selección comunes, competitivos. También está dentro de este rubro las contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y todas aquellas instituciones conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia, el SINA, declarados con el carácter de secreto militar o de orden interno. No se puede aplicar esta contratación para adquirir bienes, servicios u obras que sean de carácter administrativo o operativo necesarios para el normal funcionamiento de estas instituciones. Ahora, estas contrataciones deben contar con la opinión favorable de la Contraloría General de la República, que se sustenta en la comprobación de que este objeto de contratación esté incluido en una lista de bienes, servicios y obras realizadas por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la SINA, que han sido declarados con carácter de secreto, secreto militar u orden interno. Es decir, no es que cualquier bien, servicio u obra de estas instituciones puede contratarse por esta figura, sino solo aquellos que formen parte de esta lista autorizada, y eso será verificado por la Contraloría General de la República. Bien, entonces estos son los procesos de selección que tiene establecidos esta normativa de contratación pública. En la sesión anterior hemos entrado un poco a delimitar los procesos competitivos. En esta oportunidad hemos hablado un poco más de los procesos no competitivos. Hemos resaltado algunos aspectos diferenciadores de esta normativa, sobre todo en las modalidades. Luego hemos también hablado un poco sobre la forma como se convocan estos procesos de selección a través de un anuncio de contratación futura, las ventajas y bondades que da utilizar el anuncio de contratación futura y la forma como hoy en día se estructura la participación en los procesos de selección. Hay procesos que son totalmente abiertos, todos los que cumplan las condiciones y requisitos establecidos para participar. Habrá otros procesos que están limitados a una invitación, pero también el que no esté invitado también puede participar, si así lo desea, y otros en los que habrá una lista totalmente cerrada y nadie más que no aparezca en esa lista podrá participar en ese proceso de selección. Bien, con eso damos por concluida la sesión número 4 del día de hoy. En la siguiente sesión seguiremos en la etapa selectiva porque es una etapa larga, pero entraremos a desarrollar algunos aspectos más puntuales sobre la forma de evaluación y asignación de factores de evaluación, puntajes, etcétera, que siempre haciendo el símil o la comparación con la norma anterior. Bien, muchas gracias, señores. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, doctora, por la clase de hoy y a todos los participantes. Nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias. Bien, gracias.